Buenos días, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos también que nos escuchan y nos ven. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder traer el estudio de la palabra del Señor, y este domingo continuamos. Recuerden que habíamos iniciado hace unos días y continuamos con el estudio acerca de la autoridad de Jesús. Recordamos que quedamos donde el Señor entró al templo. Él venía de Betfagé y entró al templo y vio todo lo que estaba pasando ahí, ¿verdad? Que aquello era un mercado donde se había cambiado totalmente todo lo que era el principio y el objetivo del templo por cosas que no venían al caso. Entonces, esto disgustó al Señor. Y recuerdan que aprendimos que Él tiró todas las cosas y limpió el templo y volcó las mesas y esto, mis hermanos, como era de esperar, ¿verdad? Pues iba a traer un encuentro, un choque con los líderes que estaban a cargo y que eran los que se estaban beneficiando precisamente de los negocios que se estaban haciendo en la casa del Señor. Por eso es que Él les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes, la están convirtiendo en cueva de ladrones. Eso era lo que estaba pasando, mis hermanos. Entonces, a partir de aquí, podemos ver cómo la tensión en la relación entre Jesús y los líderes religiosos va en aumento. Y en aumento, mis hermanos y hermanas, hasta el punto que, como lo aprendimos en una ocasión, a base de engaños, de mentiras, lo llevaron hasta la crucifixión y la muerte en la cruz, ¿verdad? Entonces, aquí inició, hermanos, cuando el Señor, y es algo interesante, cuando Dios irrumpe en el templo y quita todo aquello de lo cual se estaban beneficiando, esto no le gustó para nada a la gente, a los líderes. Igual es, mis hermanos, en el mundo actual, cuando se predica acerca de algo que al mundo no le gusta, ellos van a defenderse y van también a poner peros, como lo vamos a ver nosotros aquí. Entonces, ¿por qué creció la tensión, hermanos? Porque lo que estaba en juego era muy importante. Por un lado, la preocupación de Jesús estaba en que el verdadero culto a Dios y su ley habían sido abandonados, ¿verdad? O sea, no había espacio en el templo, era muy poco, sino que el verdadero sentido de todo lo que se hacía estaba en el negocio, en la venta. Quizás el espacio para ofrecer los sacrificios era muy, muy pequeño y todo lo demás estaba lleno totalmente de lo que estaban vendiendo, de lo que estaban traficando, y por eso el Señor les dijo ladrones y salteadores, ¿verdad? Entonces, el Señor estaba muy preocupado, hermanos. ¿Por qué? Porque se había perdido el objetivo del templo. Y su misma autoridad como Mesías también era rechazada por aquellos hombres. Pero por otro lado también estaban quienes, los intereses de los líderes religiosos que veían peligrar sus ingresos económicos y sus privilegios sociales que tenían y que habían logrado como tomando el templo para cosas que no eran, mis hermanos. Por eso es importante que también nosotros podamos aprender, mis hermanos, hoy en día, el templo de Dios, donde nos reunamos, ya sea un templo, sea un local, ese lugar no es para ventas de comidas, eso no es para ventas de cachivaches o ventas de ropa, o yo traigo esto para vender, o el otro trae, hermanos, porque es un hilo muy delgado. Es un hilo muy delgado el que hay y es peligroso que de pronto se rompa. Y entonces la casa del Señor pase a convertirse en lo que estaba en ese momento el templo en Jerusalén. O sea, un lugar de venta donde el verdadero sentido, que es la predicación y la palabra del Señor, eso no era tan importante sino lo que se estaba haciendo. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Con eso, porque la casa del Señor no es para esas cosas. Definitivamente no es para eso, mis hermanos. Esta situación creó controversias entre Jesús y los gobernantes judíos. Veremos cómo los judíos cuestionaban, ellos desde el principio cuestionaban la autoridad de Jesús. Y por eso es que estamos aprendiendo sobre este tema para que nosotros podamos también
entender que esa autoridad que el Señor tenía nos la dio a nosotros por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, para que también nosotros podamos defender, hermanos, podamos defender la palabra del Señor, podamos defender en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido, y lo hagamos con autoridad como lo hacía el Maestro. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que estos venían con preguntas comprometedoras sobre diferentes cuestiones. Pero en contestación a todas ellas, el Señor puso de manifiesto una sabiduría infinitamente superior a la de ellos. Aparte de que, como aprendimos también, ellos tenían una desventaja, que era que ellos estaban cavilando, estaban murmurando, estaban en sus mentes pensando, y el Señor ya conocía lo que ellos estaban pensando y murmurando. Por eso siempre Él estaba preparado y ya tenía una respuesta perfecta para lo que ellos estaban haciendo. Entonces, el Señor también llegó a expresar, mis hermanos, un juicio claro y condenatorio sobre la nación judía, anunciando primeramente por la parábola de los labradores malvados y descrito también después en el sermón sobre las señales del fin. Ok, vamos a ir a la autoridad de Jesús. El punto central de estas confrontaciones que tenían que ver con el tema de la autoridad. ¿Por qué? Porque los principales, y como vamos ahorita a ver quiénes eran, ellos tenían la autoridad sobre el pueblo y ellos mandaban. Ellos ponían las cargas, ellos estaban sobre las cosas que tenían que ver con todo lo que se hacía en el templo, y no estaban dispuestos a que así fácilmente viniera alguien a romper todo lo que ellos habían hecho. Entonces, el asunto, la base de la discordia era el tema de la autoridad, y Jesús siempre mostró esa autoridad cuando Él habló, cuando sanó, cuando le habló a los demonios, sacando de las personas, lo hacía con autoridad. ¿Quién tiene la autoridad final en el gobierno de nuestra vida? O sea, ¿a quién deben obedecer los hombres? ¿Quién tiene la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, morales o sociales? Porque los padres tienen autoridad sobre los hijos, o los esposos sobre las esposas, los gobernantes sobre los ciudadanos, los pastores sobre la iglesia. Bueno, hermanos, eso está en la palabra, descrito en la palabra del Señor, y vamos a aprenderlo a lo largo de este estudio. En este momento estamos en la confrontación que había ya, era una guerra declarada entre los líderes de la nación judía y el Señor Jesucristo por una cuestión de autoridad, mis hermanos. Recordemos, el Señor demostró esa autoridad cuando Él llegó al templo y vio todo aquello y hizo, ¿verdad? Tiró todas las cosas y limpió el templo. Él lo hizo con autoridad. Pero esto no le gustó a los líderes. Entonces, la pregunta que podemos hacer es esta. ¿La autoridad proviene de Dios o del hombre? En los siguientes pasajes veremos, hermanos, que la única autoridad legítima y auténtica es la que proviene de Dios. Entonces, vinieron a Él, según la palabra del Señor, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Cuando Jesús regresó al día siguiente al templo, los gobernantes judíos todavía estaban resentidos porque el día anterior Él había limpiado el templo y había echado a perder el negocio que ellos tenían. Parece que incluso ya tenían organizado la respuesta o la contra de cómo iban a enfrentar al Señor. Entonces, por si acaso Él volvía a aparecer, y de hecho, al día siguiente el Señor volvió. Cuando Jesús entró en el templo, hermanos y amigos, una amplia delegación del Sanedrín, el máximo órgano del gobierno judío, se enfrentó con Él en un ataque formal. Ya era algo que lo habían preparado, que lo habían hablado, que lo habían escudriñado entre ellos, y ellos pensaron, esto es lo mejor, bueno, vamos todos y enfrentémoslo. Entonces,
Los que vinieron en representación del Sanedrín fueron quienes, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Vamos a ver cada uno de estos por aparte, mis hermanos, para que podamos quedar claros cuando usted lee la palabra del Señor y habla de los fariseos, de los saduceos, de los ancianos, de los principales, de quiénes está hablando, ¿verdad? O sea, a quiénes se refieren. Muy bien, los principales sacerdotes eran un grupo compuesto por el sumo sacerdote en funciones, los que anteriormente habían ocupado ese oficio y otros sacerdotes importantes. Mayormente todos ellos pertenecían a la secta de los saduceos, que eran quienes los saduceos, los descendientes de Sadoc, sacerdote en el tiempo del rey Salomón. Y eran quienes dirigían el templo y todas las personas que en él servían. Se pertenecían a la clase social alta. Ahí estaban los sacerdotes, mis hermanos. O sea, el que estaba dirigiendo, los que habían estado en el puesto y que todavía estaban también ejerciendo función. Y también otros sacerdotes de importancia que habían ahí. Ok. ¿Estos qué hacían ellos? Se sometían a gobiernos extranjeros y adoptaron una cultura de sometimiento sobre el pueblo. O sea, contaban con altos cargos importantes políticos, pertenecían a ellos el sumo sacerdote, negaban que Dios interviniera en los asuntos personales y tampoco creían en la vida después de la muerte. Recuerden, hermanos, recuerden ustedes que la secta de los saduceos negaban. Ellos no creían en la resurrección. Por eso, recuerden ustedes que una ocasión vinieron delante del maestro y le dijeron, bueno, una mujer tenía esto y esto y esto. Cuando murió, ¿de quién será? Y ellos no entendían en ese momento, ¿verdad? Que en el cielo no va a haber ese parentesco, sino que vamos a ser todos totalmente cambiados por el Señor para estar en su presencia. Pero ellos pensaban, ¿verdad? Porque no entendían, a pesar de que supuestamente ellos eran los que estaban a cargo del templo y de todas las cosas que se hacían, no entendían la palabra del Señor, no entendían lo que estaba escrito. Entonces, este grupo de los saduceos no creían en la vida después de la muerte. O sea, no creían en que el Señor nos prometió estar con Él después de que moramos, y tampoco creían en la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, también, ¿qué pasaba con este grupo? Les daba igual importancia a la tradición oral o a la tradición o a las escrituras sagradas. O sea, para ellos era igual la tradición, la costumbre, que las sagradas escrituras. Estaban en un mismo, y nosotros sabemos, hermanos, que nosotros sabemos que las escrituras, las sagradas escrituras, están por encima totalmente de cualquier tradición, de cualquier costumbre, de cualquier pensamiento que nosotros tengamos. La palabra de Dios está sobre todas estas cosas. Entonces, dentro de este primer grupo, los principales sacerdotes, estaban estos que les hablé, y esto eran las funciones que ellos tenían. Luego, venían también en ese grupo los escribas. No eran una secta del judaísmo, hermanos. Aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos, estos hombres se dedicaban al estudio de la ley y generalmente eran los encargados de su enseñanza, tanto en las sinagogas como en el templo. Entonces, podemos ver nosotros que estos escribas eran hombres doctos, ¿verdad? Prácticos, que sabían acerca de la ley, porque eran los encargados de enseñarla. Aunque, como hemos visto, ¿verdad? Y ustedes también han visto a través de muchas ocasiones en el ministerio del Señor, ellos estaban también errados porque tenían la palabra de Dios, pero estaban pensando en otras cosas, mis hermanos. Entonces, la pregunta era esta: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio
la autoridad. Vean ustedes, como les dije al principio, el asunto, el del choque, tenía que ver con la autoridad, porque ellos no estaban dispuestos a perderla y el Señor venía a imponer su autoridad como el Hijo de Dios. Es cierto que como dirigentes espirituales de la nación tenían la responsabilidad de mantener la ortodoxia, el orden y apego a un pensamiento dentro del templo, cómo se hacían las cosas, el orden. Así que estaban en su derecho de preguntar a Jesús acerca de con qué autoridad venía él al templo a hacer esas cosas. Muy bien. Notemos primeramente algo, hermanos, y es que todos ellos admitían que Jesús actuaba con autoridad. Vean que a veces es como contradictorio. Ellos admitían que el Señor actuaba con autoridad, pero también chocaban y también ponían peros sobre la autoridad con que el Señor hacía las cosas, contradiciéndose a sí mismos. Desde el comienzo de su ministerio, la gente se admiraba de la autoridad con que enseñaba y también de la autoridad con que se enfrentaba a las diferentes situaciones, mis hermanos. Por ejemplo, cuando se enfrentaba con los demonios. Vamos a leer lo que dice la palabra en Marcos, en el capítulo 1, y del verso 21 hasta el 28. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor ahí, para que veamos cómo era la autoridad del Señor, ¿verdad? ¿Qué autoridad tenía Él? ¿Cómo lo hacía? Marcos 1, 21 al 28. Dice la palabra ahí, estoy leyendo en su palabra. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Vean, hermanos, vean esto aquí. Pongamos atención a la palabra del Señor. Se admiraban, dice, de la doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y dice, y no como los escribas. O sea, el mismo pueblo no creía en los que impartían la ley en las sinagogas. No creían en ellos. Pero dice, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y él diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor, cuando estaba en el templo, enfrentó, ¿verdad?, a los demonios. No era el hombre endemoniado, ¿no? Él dice que dio voces. ¿Y quiénes fueron los que respondieron, hermanos? Veamos ahí cómo los mismos demonios también eran sumisos ante la autoridad de Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? No era el hombre el que estaba hablando, ¿verdad? Eran los demonios que estaban en él. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo la autoridad del Jesús se iba marcando y el pueblo reconocía y el Señor seguía dándola, mis hermanos. Ellos se admiraban con la autoridad con que el Señor enseñaba y se enfrentaba a las diferentes situaciones. De hecho, hermanos, los mismos escribas se habían visto anteriormente en la obligación de dar una explicación a esta autoridad con la que Jesús obraba. Y lo que dijeron es que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios.
Muy bien, entonces leemos en Lucas, en el capítulo 11, en el verso número 14, dice: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. La gente se maravillaba siempre, hermanos. Siempre se maravillaba de lo que el Señor Jesús hacía, y aquellos que estaban ahí cerca, ¿verdad? Los principales estaban viendo la ocasión, ¿para qué? Para poder tener una contra lo que el Señor estaba haciendo. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, pedían una señal del cielo. Entonces, dice, él, conociendo sus pensamientos, les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, hermanos, vemos cómo le acusaban. Y esto fue una de las cosas, de las peores cosas que hicieron ellos, mis hermanos. Una de las peores acusaciones fue decir que por Belcebú, por Satanás, por el diablo mismo, el Señor estaba haciendo aquellas expulsiones de los demonios de las personas. Y lo hacían en una contradicción total de lo que ellos mismos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor les dice: bueno, con una casa dividida contra sí misma, o sea, no puede prevalecer. Entonces, ¿cómo era posible que por el poder de Satanás él estuviera echando los demonios? Eso no tenía sentido. Pero en el afán de llevar la contra de esa lucha que se había desatado, ellos decían cualquier cosa, mis hermanos, decían lo que fuera, y esto fue una de las peores cosas que dijeron del Maestro. Entonces, vamos a seguir el próximo domingo, hermanos. Continuamos con el estudio. Yo quiero ir despacio para que podamos aprender las cosas que están aquí y que a la vez podamos tenerlas en nuestra mente. Entonces, por eso continuamos el próximo domingo. Espero que la palabra del Señor pues sea de bendición para ustedes, hermanos, hermanas, amigos también, y que veamos cómo el Señor, pues con esa autoridad que Él llegó al templo, lo que hizo fue levantar, ¿verdad?, la contra en los dirigentes del pueblo judío, que al final llevaron al Señor a la cruz. Pero recordemos que era algo que ya estaba en la mente de Dios, que ya estaba programado, que ya estaba en las profecías de lo que el Señor tenía que pasar, y todo lo que iban a decir acerca de Él, acusándole falsamente. Entonces, el Señor siempre tiene la autoridad sobre todas las cosas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. La palabra del Señor también sea bendita. Y continuamos entonces el próximo domingo con este estudio de la palabra. Bendiciones de Dios.